Aparentemente, el USS Gerald Ford se está hundiendo, pero no de la manera que podrías pensar. Es como si se estuviera hundiendo en sus propias aguas residuales. Hay un gran obstáculo en la guerra con Irán, que Estados Unidos, la administración Trump, está intentando librar. A bordo hay unas 4.600 personas que han estado fuera casi un año, y durante ese tiempo ha habido enormes problemas con el sistema de alcantarillado, que apenas ahora están saliendo a la luz. Incluso se informó de que estaban metiendo camisetas en los inodoros, y circulan algunos rumores, quizá de un motín pasivo, entre los tripulantes que simplemente ya no quieren seguir en el mar. Estaban en el Caribe, luego tuvieron que viajar hasta Oriente Medio. Creo que atracaron recientemente en Creta solo para tomarse un descanso y conseguir unos baños que funcionaran. Así que hay una gran frustración con eso. Esta guerra impulsada por la administración Trump, el Pentágono advierte que no es una buena idea. Ahora tienes a miles de marineros en este portaaviones, que básicamente están nadando en su propia mierda. La metáfora de decir que alguien está lleno de mierda, bueno, en este caso realmente lo están. Ya sabes, o se están llenando de ella a bordo del barco. Sabes, según se dice, están haciendo cola durante 45 minutos solo para poder aliviarse. Sí, eso me pondría un poco de mal humor. Y luego esperamos que operen en condiciones de combate mientras lidian con ese tipo de incomodidad física. Mira, este enorme despliegue de medios aéreos de combate va acompañado de lo que yo llamaría un despliegue insignificante de medios navales. Y no nos engañemos, cuando llevamos a cabo la operación Rough Rider hace un año, en marzo, en Yemen y el Mar Rojo, teníamos allí 2 portaaviones con otros 5 buques de apoyo. Hasta que el Gerald Ford llegó renqueando al Mediterráneo, solo había un portaaviones con 3 buques de apoyo y se mantenía a 1.000 millas de la costa porque temía que lo volaran. En realidad, ayer, o quizá anteayer, supimos por qué se estaba haciendo todo esto, en esa entrevista que Steve Witkoff concedió a Lara Trump en Fox News. Él decía, ¿por qué no están capitulando estos iraníes? Hemos aparecido con toda esta fuerza militar. Resulta que no había ningún plan de ataque. Y bueno, me perdí la señal, debería haberlo comentado antes. Pero no va a haber un ataque a Irán hasta que empecemos a ver que las embajadas se deshacen del personal no esencial y o cierran. Eso solo lo hemos visto en Líbano por ahora. Pero Bagdad sigue intacta. Riad, en Arabia Saudí, Qatar, Doha y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, ninguna de esas ha reducido su personal. Así que no hay un ataque inminente todavía. La segunda cuestión es la falta de NOTAM, los llamados avisos a las misiones aéreas. Eso no está ocurriendo. Así que esto se concibió realmente como una demostración de fuerza para intentar coaccionar a los iraníes a rendirse, porque Estados Unidos ha estado creyendo sus propias mentiras sobre cuáles son las condiciones en Irán. Realmente creían que el gobierno estaba simplemente en una situación muy frágil que podría ser fácilmente empujado, derribado. Y eso se debe a que confiaban en información generada a partir de una encuesta de opinión pública pagada por el gobierno estadounidense con respaldo de la CIA. Bien, así que pagamos por una mentira para nosotros mismos y luego creímos nuestras propias mentiras. Pero la realidad es otra. Así que, hasta que, ya sabes, hemos trasladado todos estos recursos aéreos. Pero hay otra cosa que no entiendo. Sí, tenemos el 30% de toda la flota de F-35 que está en el inventario de la Fuerza Aérea. Hay unas 21 escuadrillas. 7 de esas escuadrillas han sido desplegadas. Están desplegadas en la base aérea Muwafaq Salti en Jordania y en Prince Sultan. En Arabia Saudí. ¿Sabes de memoria cuál es la distancia entre la base aérea Prince Sultan y Teherán? Son unos 900 millas. ¿Sabes cuál es el radio de combate del F-35? El radio de combate significa hasta qué punto puedes volar antes de tener que darte la vuelta y regresar.
Y la respuesta es 300 millas. 300 millas de ida, 300 millas de vuelta. Un radio de combate de 600 millas. No soy un genio de las matemáticas, pero si estoy en Prince Sultan y voy a bombardear Teherán y está a 900 millas de distancia, y mi avión solo puede recorrer 300 millas en esa dirección, ¿cómo demonios recorro las otras 600 millas? No tiene sentido. Quiero decir, nos están vendiendo una sarta de tonterías sobre, sí, vamos a entrar y suprimir las defensas aéreas enemigas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, normalmente lo que haces es llevar un avión cisterna que pueda repostar esos aviones. ¿Me vas a decir que vamos a poner un avión cisterna KC-135 sobre territorio iraní, donde ahora tienen sistemas de defensa aérea mejorados, cortesía de los chinos y los rusos? Sí, claro. ¿Qué clase de drogas tomas? Por eso viste a Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, hacer que sus subordinados filtraran información tanto al Washington Post como al Wall Street Journal, diciendo, oh no, esto es muy arriesgado. Probablemente no deberíais hacerlo. Vais a tener bajas. Lo único que está haciendo es cubrirse las espaldas, porque sabe que Trump va a ordenarlo de todos modos. Así luego podrá salir y decir, le dije que no lo hiciera, no me escuchó. ¿Ves? Consta en acta que le dije que no lo hiciera. Solo dice eso porque sabe que no puede detener a Trump. Se supone que el USS Gerald Ford es el as bajo la manga en esta guerra, y ahora parece que tiene un agujero más grande que necesita arreglar, sus problemas de fontanería. Pero estos informes del Wall Street Journal también dicen que la gente a bordo del barco está cansada. He hablado fui a Vietnam con un grupo de veteranos cuyo hijo estaba en la Marina durante el despliegue de 2023 después del 7 de octubre, y dijeron que temían un contraataque de Irán si esto se volvía regional. ¿Qué opinas de esto? Quiero decir, parece una situación bastante mala en la que se encuentra Estados Unidos, justo cuando, como dijo Larry, hay informes de que Danny Haiphong intenta salvar su propio pellejo. Los portaaviones son muy engorrosos, y la cantidad de apoyo que se necesita para un solo grupo de combate, sus submarinos, fragatas navales y demás, quiero decir, es una operación enorme. No pueden estar en el mar más de unas pocas semanas sin actividad, y en este momento ya hemos superado ese límite con creces. Personalmente, creo que es un uso muy irresponsable del ejército estadounidense por parte de la administración Trump. Ya sabes, utilizarlo, si es que realmente se trata de una demostración de fuerza para intimidar a los iraníes y obligarlos a capitular. Y todo indica que ese es el caso, especialmente a la luz de los recientes comentarios del desarrollador inmobiliario fracasado de Long Island, que se hace pasar por diplomático, Steve Witkoff. Parece ser así. Así que si ese es el caso, es tremendamente irresponsable. Ningún presidente estadounidense ha hecho algo así en la historia. Mover ese nivel de recursos militares, aéreos y navales, aunque podría tratarse de un complemento naval mayor. Pero tal como está, sigue siendo significativo si solo pretende intimidar a los iraníes y hacer que cedan y acepten las condiciones de rendición de Trump. No hay un complemento diplomático, ni una política exterior coherente que lo acompañe. No he oído ninguna razón para ello, ni una explicación clara. Trump ni siquiera puede articular un pretexto para esto. Ha cambiado de postura 3 veces. Primero fue el programa nuclear que supuestamente no existía, luego sí existía. Después fueron los manifestantes pacíficos, luego los misiles. Ahora ha vuelto al tema nuclear, al uranio enriquecido otra vez. Está completamente perdido. Y Trump necesita, si de verdad va a cumplir sus amenazas, lanzar un partido perfecto. ¿De acuerdo? No puede haber ninguna baja estadounidense, ni un solo barco estadounidense alcanzado. Porque si Irán contraataca y Estados Unidos sufre alguna pérdida, ya sea de aeronaves, navales o incluso de personal, o si hay daños graves en la base aérea de Al-Udeid en Qatar, por ejemplo, entonces ese es un precio que Estados Unidos habrá pagado.
Entonces Trump tendrá que justificar por qué lanzó una guerra no provocada y de elección propia contra los iraníes. Tendrá que justificarlo ante mucha gente, al menos la mitad de Estados Unidos, algunos en el Congreso y quizá ante la prensa. Simplemente no va a quedar bien a menos que logre una victoria perfecta en esto. Así que, ¿cómo van a hacerlo? Tal vez puedan mentir sobre los resultados y demás. Estuve en Irán hace 2 semanas, y lo que entendí allí es un punto importante. Los iraníes no tienen miedo de Estados Unidos. Están preparados. Creen que este es el momento en el que deben trazar una línea y no van a entrar en ningún intercambio simbólico de represalias. Al menos eso fue lo que me transmitieron a mí y a los demás periodistas que estábamos allí. No van a dejarse arrastrar a algún tipo de intercambio simbólico para que sea una situación de beneficio mutuo. Eso no va a ocurrir. Creo que eso cambia fundamentalmente el cálculo de la administración Trump. Porque la jugada que a Trump le gusta hacer no implica que nadie contraataque a Estados Unidos de manera significativa. E Israel también sufrirá las consecuencias de cualquier represalia iraní. Así que hay muchos riesgos implicados. En general, hay un enorme riesgo de escalada por parte de Estados Unidos, pero no muchas recompensas. Es muy difícil ver cuál sería la recompensa, dónde está el beneficio, como se dice en el mundo empresarial. No está claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente aquí? ¿Es esto un acto de desesperación por parte del régimen de Netanyahu para mantener la situación en Israel estable, porque ellos también están en crisis, una crisis existencial? Quiero decir, no veo cómo podría acabar bien esto. Si no lo hace y prolongan estas negociaciones, que los iraníes no se hacen ilusiones de que podrían usarse como un engaño para montar algún tipo de ataque sorpresa por parte de Estados Unidos e Israel, entonces, ¿qué pasa? No se hacen ilusiones. Están preparados para ello. Pero lo que Estados Unidos no entiende es que el mayor honor en la República Islámica de Irán es morir por una buena causa. Así que tienen mucha gente dispuesta a sacrificarse para luchar contra lo que consideran la injusticia más grave, representada por países como Estados Unidos e Israel. Me refiero a la cuestión palestina, pero más concretamente a las amenazas abiertas contra un país soberano sin ninguna base, con todos esos pretextos fabricados, y lo que eso significa para la comunidad internacional y la estabilidad global. Eso es lo que está en juego. Los iraníes lo saben. Entienden su lugar en la historia en este momento y también tienen la capacidad de defenderse con drones, sistemas antiaéreos y, por supuesto, misiles. Poseen tecnología de misiles que aún no han revelado, puedo afirmarlo con certeza. Se nos transmitió que los misiles hipersónicos lanzados en junio tenían 6 años de antigüedad y que no han mostrado las 2 últimas generaciones de misiles hipersónicos. Eso incluye la capacidad de cambiar de rumbo y alcanzar objetivos en movimiento. Así que eso fue lo que se dijo, eso fue lo que se transmitió. ¿Qué significa eso para Estados Unidos? Con todos sus activos navales desplegados por todas partes, no creo que sea muy buena idea que Estados Unidos se involucre en ese tipo de ruleta, por así decirlo. Puedo imaginar al presidente llamando al secretario de la Marina y diciendo, ¿por qué enviaste el Gerald Ford al Mediterráneo? Y él responde, bueno, señor, usted me dijo que enviara un portaaviones. No, dije craft, no crap, craft. ¿Cuánto de todo esto, por lo que sabes, cuando pienso en lo que Patrick acaba de decir, me hace pensar en un objetivo móvil que muy bien podría ser un portaaviones, ¿verdad? Sé que recuerdas 2025, hablas de ello todo el tiempo. Y me pregunto si podrías hablar sobre la crisis a la que se enfrenta la Marina de los Estados Unidos y el ejército estadounidense en este frente con Irán. Quizá recuerdes que en febrero de 2025 hubo portaaviones como el USS Roosevelt que chocaron con un barco mercante sin motivo aparente, sin entender por qué. Dijeron que no tenían ni idea de lo que había pasado. Luego, durante los bombardeos en Yemen,
Un portaaviones realizó maniobras evasivas que provocaron, creo, que no uno sino dos Super Hornet F-18 cayeran al océano. Entonces, ¿cómo se explica esta crisis? Porque parece una crisis funcional, una incapacidad para actuar realmente. Estamos anclados en el siglo XX y nos hemos negado a entender que estamos en el siglo XXI. Veamos un par de los cambios tecnológicos. Primero, quiero señalar que, según se informa, los chinos han entregado y desplegado en Irán un radar descrito como un radar 3D capaz de detectar aviones furtivos. Desde donde está ubicado, puede ver a unos 420 millas de distancia. Así que, digamos que lo colocas a 100 millas de la costa, entonces estaría observando 320 millas más allá de la frontera occidental de Irán. Vería todos esos F-35 aproximándose con mucha antelación y podría apuntarles. Lo mismo ocurre si se coloca en la costa sur. Detectaría un barco que se acercara a menos de 300 millas. Curiosamente, se informa que Estados Unidos mantiene el grupo de ataque del portaaviones Lincoln a unas 1000 millas de la costa por miedo a los misiles hipersónicos. Lo que estamos presenciando ahora es el fin de un sistema de armas. El portaaviones fue un gran sistema de armas durante la Segunda Guerra Mundial, porque en aquel entonces no teníamos una forma de repostar los aviones en pleno vuelo. La única manera de trasladar esos aviones de un punto a otro era hacer que saltaran de isla en isla o ponerlos a bordo de un barco y hacerlos despegar desde él. Pero ahora, con la llegada de los misiles hipersónicos que tienen los chinos, los iraníes y los rusos, pero no Estados Unidos, no se ha logrado desarrollar esa tecnología. No solo viajan a más de Mach 6, sino que además son maniobrables. Estados Unidos no ha conseguido eso. Lo que esto ha provocado es que los portaaviones se hayan vuelto completamente irrelevantes. Son grandes y fáciles objetivos, nada más. Y veamos tácticamente cómo se iban a utilizar. ¿Cómo pensaban utilizarlos? Bueno, si el Gerald Ford está en el Mediterráneo, no puede usarse para atacar objetivos en Irán. Lo siento. Todo lo que puede hacer es intentar proporcionar defensa aérea contra misiles y drones entrantes. Pero el Abraham Lincoln tiene un contingente de misiles de crucero Tomahawk repartidos entre los destructores de su flota de escolta. Bien, perdón por convertir esto en una clase de matemáticas. Pero ya sabes, hola, Danny Haiphong, matemáticas para la era moderna. Si estás a 1000 millas de la costa y tienes misiles de crucero Tomahawk, cuyo alcance máximo es de 1000 millas, ¿cuánto daño puedes causar en Irán? ¿Poco o ninguno? Así que eso significa que tienes que acercar esos barcos más a la costa. Y luego, una vez que están más cerca de la costa, puedes ampliar el alcance. Pero como máximo, realmente pueden llegar a unos 950 millas tierra adentro. Y eso ni siquiera te lleva hasta Teherán desde la costa sur. Así que no todos los objetivos principales, tanto nucleares como de misiles balísticos, están en las zonas costeras. Están en el interior, realmente fuera del alcance de todos estos sistemas de armas que hemos enviado. Entonces, ¿esto te parece una operación planificada? No. Esto me recuerda a esa escena de la película El Profesional con Jean Reno y Gary Oldman. Gary Oldman es un policía corrupto y sus hombres son abatidos por Jean Reno, que es el asesino a sueldo profesional. Y él sale y dice, llama a la comisaría, ¿a quién queremos traer? Toastmats de Veri. Tráelos a todos. Esa es la estrategia de Trump. Traer todos los recursos aéreos que tengamos. ¿Cómo los vamos a usar? Oh, ya lo averiguaremos cuando lleguemos allí. Como dije, por favor explícame cómo se emplea un F-35 para atacar un objetivo que está a 900 millas tierra adentro, o digamos a 400 millas dentro de Irán, cuando tu base aérea más cercana está a 900 millas de distancia. Dame una explicación. Infórmame sobre cómo se va a llevar a cabo esa operación. No se puede hacer. Patrick, si no se puede hacer,
Entonces parece que Estados Unidos tendrá que depender de sus recursos en la región, que también son bastante frágiles, y me imagino corren un gran riesgo. ¿Cuál es tu reacción a lo que ha dicho Larry aquí? Bueno, aparte de lo que dijo Larry en cuanto a ese aspecto, el otro factor es el espacio aéreo disponible. Ahora, Arabia Saudí y Jordania incluso han dicho que no permitirán que su espacio aéreo se utilice para un ataque contra Irán. No estoy seguro de creerlo, pero en fin, lo han dicho. Y también Irak es un factor impredecible aquí. Estados Unidos está presionando mucho a Irak en este momento, entrometiéndose en su sistema político, intentando impedir el regreso de Nouri al-Maliki al cargo de primer ministro. Es un antiguo dirigente de Irak, de vuelta a la política. La razón es que la cuestión del espacio aéreo es The reason is because that issue of Iraqi airspace is very important, and that technically includes Iraqi Kurdistan. Y eso incluye técnicamente al Kurdistán iraquí, que se utilizó como plataforma de lanzamiento para ataques contra Irán anteriormente, en incursiones previas de Israel y Estados Unidos. Por eso es importante, porque si Estados Unidos sigue este camino y Irán responde, no será solo un enfrentamiento entre esos dos países, ni siquiera entre tres si incluimos a Israel. Se convertirá en una guerra regional. Probablemente implicaría que Israel y Estados Unidos tuvieran que utilizar Azerbaiyán. Tampoco estoy seguro de cuál es la posición de Turquía en este asunto. Así que ya sabes, algunas de estas vías son posibles vectores de ataque. No está claro que sean tan fuertes como lo fueron en el pasado, y también hay repercusiones políticas. Así que estamos hablando de 5, 6, 7, 8, posiblemente más países si esto se propaga y se intensifica con el tiempo. Y ahí mismo tienes un enorme dilema para Estados Unidos. ¿Están preparados para involucrarse en ese tipo de conflicto? ¿Van simplemente a retirarse o a mantenerse al margen, lanzando ataques con misiles de crucero desde submarinos o misiles Tomahawk o lo que sea? Quiero decir, ese es el plan de Estados Unidos, porque eso podría tener éxito en cierta medida. No va a lograr un cambio de régimen. El cambio de régimen es imposible. Voy a decir imposible. No es que sea improbable, ni que fuera difícil. Es imposible. ¿Por qué? Porque la República Islámica de Irán y el apoyo al gobierno y al líder supremo representan a la inmensa mayoría del país. Así que cualquier ataque al país va a galvanizarlo. Lo sé por experiencia, porque estuve en la marcha del Día Nacional y tuvo la mayor participación que nadie recordaba, porque Irán estaba criminales. En lugar de responder con solidaridad cuando se sienten amenazados. Eso es un hecho. Así que si Estados Unidos decide escalar, no es que vayan a lograr un cambio de régimen o debilitar al régimen. Van a fortalecer la determinación y la solidaridad del pueblo iraní y a fortalecer al llamado régimen. Ese es el resultado que va a producirse. No hay ninguna posibilidad de un cambio de régimen, ninguna posibilidad. Lo que van a hacer es generar una resiliencia mucho más fuerte. Y ya sabes, están muy orgullosos de su gobierno. Están muy orgullosos de lo que han conseguido, incluso frente a las sanciones, incluso frente a todos los ataques de Israel y de Estados Unidos, y a los asesinatos de sus generales y científicos nucleares. No van a desecharlo por unas cuantas amenazas o incluso algunos ataques a la infraestructura o, ya sabes, el asesinato de su liderazgo político más alto. No van a abandonar la revolución. Es una república. Es un gobierno revolucionario. Está en el nombre, la República Islámica de Irán. Cada cargo se elige democráticamente en todo el sistema, desde el nivel nacional hasta el local, e incluso el líder supremo es elegido por un consejo especial. Pero dejemos eso a un lado por un momento. De verdad no creo que nadie en Washington entienda, ni siquiera haya leído el resumen de bolsillo sobre Irán, porque los escucho todo el tiempo, y no he oído nada de nadie en Washington que se parezca ni remotamente a la realidad de Irán, en lo que respecta a lo que hace funcionar su economía política. Aún no lo he oído.
Así que esto demuestra un alto nivel de ignorancia, y todos están empapados en su propia propaganda. No se dan cuenta de que Irán está dispuesto a sacrificarse para preservar su soberanía, mientras que Estados Unidos ni siquiera está dispuesto a sacrificar un solo soldado por los costes políticos que eso supondría para la administración Trump, ni un buque de guerra, ni un portaaviones frente a Irán. Así que veremos qué hace Trump, pero no parece que tenga una estrategia coherente. En realidad, está confiando en la capitulación de los iraníes. Y coincido con la declaración inicial de Larry. Cuantos más datos llegan, más parece que esta es la estrategia. Es difícil negarlo ahora. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Va a ser un arrebato de desesperación para salvar las apariencias? ¿Algún tipo de proyecto de vanidad para salvar la cara de Lindsey? ¿Para salvar la pálida, grasienta y sudorosa frente de Lindsey Graham? Es ahí donde vamos a acabar con esta situación. ¿Cuántos años tienes? Si no te importa que te lo pregunte. ¿Quién? Danny, I know how. 30, 35. Okay. Danny, sé cómo funciona eso. Bien, tenías solo 10 años cuando ocurrió el 11 de septiembre, y puede que recuerdes o no el tipo de división política que existía en Estados Unidos antes de ese ataque. No voy a entrar en quién lo hizo realmente. Dejemos eso a un lado. El efecto en Estados Unidos fue derribar esas divisiones. Durante un breve momento, el país estuvo unido, hasta que George W. Bush encontró la manera de echarlo todo a perder. Lo mismo ocurrió en Irán el pasado junio. ¿Recuerdas al profesor Morandi, con quien ya has hablado? Because remember, let's take Professor Morandi, who you've talked to before. He fought in that war that Luchó en aquella guerra la última vez que Irán fue atacado y se enfrentó a una amenaza externa que tuvieron que combatir. Fue de 1980 a 1989, con Saddam Hussein respaldado por Estados Unidos. Aquella experiencia bélica galvanizó a esa generación de iraníes. Pues bien, hasta el pasado junio, si tenías 50 años, realmente no tenías recuerdos de aquel periodo. Ya sabes, era como escuchar a tu abuelo contar historias de guerra. Luego, el 13 de junio, de repente, hubo un ataque sorpresa de la nada. El asesinato de hombres, mujeres y niños por parte de Israel con la ayuda de Estados Unidos. Y después Estados Unidos ayudando a llevar a cabo más ataques. Eso tuvo el mismo efecto en Irán. that had the same effect in Iran. That's exactly what Patrick was talking about. Eso es exactamente de lo que hablaba Patrick. Y de repente, se unieron de una manera en la que nunca lo habían hecho antes. Sabes, recibí una confirmación, es una evidencia anecdótica, pero creo que es una evidencia anecdótica sólida, de Nima al-Khashid. Nima acaba de regresar, después de una ausencia de 12 años. No había vuelto a Irán en 12 años. Pasó allí alrededor de mes y medio y quedó impresionado, de forma positiva, por la unidad, por cómo se unieron. Exactamente dijo Patrick. Así que Patrick no es una herramienta de Ayatollah. No le pagan por adular. Está ofreciendo un reportaje bueno y honesto. Eso es característico. Honest reporting, as is his hallmark.